impartida por el maestro Néstor Villeda Hernández, con la plática El cuidado espiritual como generador de la coherencia cerebro-corazón. Un aplauso, por favor. En su momento, yo siempre he trabajado, no importa con la parte ya sea de estudiante, a nivel profesional, y yo le preguntaba a mis profesores, nos enseñan a cuidar el cuerpo, baños de esponja, alimentación, nos enseñan la parte social, factores de riesgo, factores culturales, nos enseñan la parte del abordaje psicológico, pero ¿en dónde está el cuidado espiritual? En el plan de estudios había solamente someramente un acercamiento. Me acuerdo mucho de una situación de un paciente masculino de 60 años de edad que tenía cáncer, tenía un xanoma, ya estaba postrado. Justamente cuando lo recibo, identifico aquellas necesidades de abordaje, de escucha activa, de la parte de la compasión. De manera muy empírica procedí. La cuestión del abordaje familiar, el abordaje propiamente del perdón, de la compasión, de la necesidad que se tiene en la familia de poder expresar los sentimientos, de la conexión con el Dios. Y me quedó nuevamente la espina de decir, tiene que haber algún tipo de conocimiento científico que pueda dar esa explicación de referente que es la parte del cuidado espiritual. Y por consiguiente, en colaboración en su momento con la maestra Sofi, realizamos este tipo de abordaje. Se llama la ponencia El cuidado espiritual como generador de la coherencia cerebro-corazón. Se parte de la siguiente premisa: la espiritualidad es un fenómeno humano de la representación e interpretación de los fenómenos psicofisiológicos y culturales generados por la incertidumbre de la existencia y la necesidad de un significado de vida y su conexión con la naturaleza. ¿A qué nos referimos con la parte de procesos psicofisiológicos? De repente pasa que independientemente qué cultura sea, dicen, es que creo que ya voy a morir. Lo saben, lo sienten, le dan algún tipo de interpretación o representación referente a la parte propiamente de su paradigma, de las cuestiones de creencias, y dicen, Dios, pongámosle Jesús, pongámosle Buda, Mahoma, qué sé yo, ya me está llamando. El objetivo justamente es buscar un análisis crítico de los fundamentos del cuidado espiritual, pero desde la perspectiva propiamente de la profesión, de la disciplina enfermera, porque bien sabemos que las enfermeras teóricas y las enfermeras en la práctica diaria ya lo hemos abordado. El hecho de escuchar a los pacientes, de la presencia en ese momento, de que favorecer la religiosidad, todo mejora en el estado propiamente del cuidado de los pacientes. Planteamiento del problema. Desde un punto de vista de la epistemología, que es una rama de la filosofía que hace el abordaje crítico del conocimiento, encontramos lo siguiente: hay un sesgo epistémico en torno a lo que es espiritualidad. Realmente no hay un consenso. Dependiendo propiamente de la fuente teórica, te maneja diferentes vertientes. Soluciones. Tenemos que establecer criterios científicos en torno al análisis de la espiritualidad. Barrera epistemológica, lenguaje disciplinar fragmentario. Poderlo transformar a una parte mucho más técnica, y ya lo tenemos. Ya tenemos los diagnósticos de enfermería, ya tenemos las taxonomías NIC y las taxonomías NOC. También tenemos una parte instrumental, ya contamos con el proceso atención e enfermería. De un punto de vista pedagógico, hay que tener un abordaje propiamente desde la formación para abordar esta dimensión y crear materias
para que el estudiantado lo empiece a comprender y lo empiece a operacionalizar. Y también importante, otra barrera, el aislamiento lingüístico y semántico entre la conexión de ciencia y la espiritualidad. Porque también, siendo críticos, hay muchas fuentes que carecen de evidencia científica que te abordan estos temas de otra perspectiva, y eso puede ser otra gran barrera. La enfermería siempre ha descrito que la compasión, el amor, el cuidado y la transferencia de la energía favorece en el bienestar del paciente. Tenemos teorías, modelos y filosofías desde un punto de vista teórico. También hay mucha investigación empírica del abordaje de la espiritualidad, y desde un punto de vista pragmático ya contamos con 3 diagnósticos de enfermería: riesgo de sufrimiento espiritual y disposición para mejorar el bienestar espiritual. Pero sí es importante saber cómo abordarlo, cómo operacionalizarlo. Desde un punto de vista del conocimiento científico, ya hay mucha evidencia desde la neurociencia, específicamente de la psicofisiología, que ha ido investigando que amor, compasión, cuidado y agradecimiento, aspectos que enfermería, desde la parte teórica, de la parte disciplinar, siempre lo hemos manejado, produce coherencia fisiológica, conexión energética y coherencia cerebro-corazón. Más adelante voy a abordarlo de un punto de vista mucho más objetivo. Primer apartado, abordemos qué teorías, qué modelos han abordado la espiritualidad. Desde un punto de vista implícito, más no explícito, Levin ya lo mencionó en la teoría de la conservación. Dorothy Johnson, de la parte conductual de enfermería. Calista Roy, alguien que me encanta su abordaje, es Martha Rogers, que probablemente muchos de aquí la conocemos. Sin embargo, no la hemos utilizado, nos falta ese tipo de abordaje. Martha Rogers menciona que justamente hay una ciencia de la teoría de los cuidados unitarios. Somos seres energéticos, somos energía de transferencia, y que la función propiamente del personal de enfermería es unificar la parte energética del paciente. Leninger, desde una perspectiva antropológica de la teoría de la transculturalidad, menciona la necesidad inherente de conocer las creencias del paciente para poder comprenderlo, para poder cómo le da ese significado ante procesos. Virginia Henderson, en sus 14 áreas básicas, lo menciona de manera un poquito más operativa, al igual que Adelab en los 21 problemas de enfermería. Y Bill Barker, que era un enfermero propiamente de la psiquiatría, que aborda que el ser humano es una marea propiamente de aprendizajes, y que justamente la función del personal es acompañarlo y orientarlo desde un punto de vista de la salud mental. De manera mucho más explícita, hay varias teóricas de enfermería. Tenemos a Margaret Newman y a Betty Newman. Margaret Newman menciona que la función del personal de enfermería es crear en el paciente la expansión de la conciencia a través de desarrollar diferentes patrones entre el tiempo, el espacio y el movimiento. Y realmente esto lo hacemos nosotros, que llega un adulto con diabetes de 20 años, que de un punto de vista de la medicina alópata siempre es: tómate este medicamento, tienes tales metas y ya. Pero cuando comprendemos a través de la historia de vida el significado que le da el paciente a la enfermedad, deja de sufrir. Se expande la conciencia en la comprensión consigo mismo de la parte propiamente del cuidado, y algo que es sumamente importante, que se hagan responsables de su propia salud.
Betty Newman menciona de que somos un modelo de sistemas fisiológico, psicológico, sociocultural, espiritual y desarrollo. Y como personas, como humanos, tenemos necesidades espirituales, las cuales a través de diferentes niveles de prevención, un nivel primario que antes de que aparezca la parte, ella menciona el factor estresante. Una prevención secundaria cuando ya está ese factor estresante y una prevención terciaria cuando el factor estresante ya pasó y quedan todos los estragos. Justamente en la parte de la espiritualidad menciona que si bien nosotros sabemos de que el ser humano es finito desde un punto de vista físico y el paciente se encuentra en cuidados paliativos y todavía no está sufriendo, tenemos que identificar ese factor estresante, abordar, y ya lo maneja la literatura, o sea, ya hay propiamente intervenciones, Nick te lo menciona, favorecer la comunicación interpersonal. Si de repente hay conflictos familiares, ser nosotros ese vínculo para fomentar la escucha activa, adelantarnos, si ya está propiamente el proceso, trabajar en todo ese tipo de mejorar la parte de todo este sistema. Jean Watson, en su filosofía propiamente del cuidado humano, a través de la estructura de Caritas, menciona la parte de la curación transpersonal, el momento y la ocasión del cuidado. Incluso esta teórica utiliza el mismo marco referencial que nosotros utilizamos, la parte psicofisiológica de la teoría de la coherencia cerebro-corazón. Menciona que la enfermería tiene que tener la capacidad de poder conectar a nivel espiritual, espíritu, potenciar la armonía y la integridad propiamente del ser y centrarse en la intuición. Nosotros sabemos, como enfermeros, tenemos ese conocimiento, sabemos que algo va a pasar y pasa. Lo lleva desde un punto de vista que puede ser desde algo más racional, que tal vez identificamos propiamente algunas variables psicofisiológicas del comportamiento en ese momento del paciente que previamente ya nos expusimos tiempo atrás y decimos, este paciente, por las constantes vitales, por la propiamente del hábitus exterior, ya está en lo último. Pero eso solamente es una parte de la intuición. Hay estudios muy interesantes. Uno de ellos ponen a grupo control y grupo experimental. Ponen una pantalla al azar de imágenes de alegría, imágenes de violencia, imágenes de amor. Y ponen probablemente en la cuestión del sujeto de investigación con mecanismos para ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y empiezan al azar y registran. Se demostró que el corazón empieza a comportarte con sentimientos, por ejemplo, de angustia, antes de que aparezca la imagen. O sea, ¿cómo lo hace? Es lo que nos falta trabajar, pero ya está propiamente documentado. Y es ciencia. Me salté. Pamela Gerrit es una teórica en enfermería que menciona que una de las funciones del enfermero y de la enfermera es ayudar a la trascendencia del paciente. Trascendencia intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Y realmente nosotros tenemos esa gran fortaleza porque estamos ahí acompañando, pero en ocasiones no le damos la importancia. A veces la parte institucional es mucho más inherente a la sobrecarga del trabajo, la que tenemos 10, 15, 20 pacientes a nuestro cargo, que el tiempo es finito, la estructura propiamente inherente de la parte de poder, ¿no? Que en ocasiones pasa desapercibido y no logramos que el paciente trascienda. Si realmente comprendiéramos que tenemos ya una referente teórica que nos da habilidades, componentes, incluso
investigaciones, porque tiene demasiada investigación de cómo podemos proceder para que el paciente empiece a trascender y genere ser comprendientes de que somos seres vulnerables, pero que la vulnerabilidad sea un área de aprendizaje para poder trabajarlo y crear bienestar y autotrascender. Desde un punto de vista de referencias de varios tipos de investigaciones, ya tenemos atributos y referentes empíricos que se han estado investigando de manera fragmentaria y de manera aislada. Asimismo, la presencia sanadora, la relación terapéutica, cuando realmente un enfermero nos interesa el bienestar del paciente, cuando la parte de la compasión nos orienta a que intervamos, de que estemos ahí, que sabemos de que tal vez el paciente ya esta tarde ya no esté con nosotros, pero escucharlos, agarrar la mano, incluso, ¿por qué no?, trabajar la religiosidad, tiene un impacto muy positivo. Referentes empíricos como la creación de un ambiente de crianza espiritual y la exploración de una perspectiva espiritual. Ayudar a los pacientes a restablecer las relaciones con uno mismo, la familia, los amigos y un ser supremo. Retomando la experiencia con la que empecé, este paciente yo era estudiante y trabajaba como cuidador. Dije, ya no percibo el pulso, ya no percibo la tensión arterial, es bastante leve. Ya tenía anisocoria. Sin embargo, empecé el abordaje de acérquense, hablen con su familiar, exprésense, pongan música. Y yo al mismo tiempo, valorando, ¿no? Empezó nuevamente la tensión arterial a percibirse. El pulso empezó a ser mucho más rítmico. Yo dije, ¿qué está pasando? Y empecé a decir, traigan a los familiares, porque el paciente probablemente ya sea su última tarde. Si tienen algo que decirle a su papá, es el momento, pídanle perdón, agradézcanle. Había una carga que de repente el médico a cargo, ¿no?, decía, a ver, ¿quién va a ser el que va a dar la firma para que el paciente ya? O sea, ya no le damos nada de tratamientos. Y la esposa tenía un sufrimiento moral porque tenía la carga de decir, es que voy a matar a mi esposo y no quiero hacerlo. El hijo mayor, todos eran empresarios, de decir, mi papá fue conmigo violento, me agredió, me exigía de más, y no quería ni siquiera estar ahí. Yo, alguien de talla pequeña, con un paciente de 1,90, decirle, ven, vamos, acompáñame, vamos a hacerle su baño de esponja, en el cual yo hacía el baño de esponja, decía, habla con tu papá, exprésate, agradécele que cada uno tiene su forma de crianza, tienen diferentes historias de vida, pero hizo lo que pudo en ese momento con lo que tenía. Ese tipo de abordajes muy empíricos que uno como estudiante pues se enfrenta a la práctica diaria, me motivó a decir, claro, hay algo que podemos hacer. ¿Qué se puede hacer? Diagnosticar sufrimiento espiritual como el estado de sufrimiento relacionado con el deterioro de la habilidad para experimentar el sentido de vida a través de conexiones con el yo, los otros, el mundo y un ser superior. Esto lo dice la Ananda. Riesgo de sufrimiento espiritual e intervenciones NOC como esperanza, salud espiritual, resultados e intervenciones. NOC, esperanza, salud espiritual, severidad del sufrimiento, intervenciones NIC como el apoyo espiritual, dar esperanza, potenciar la conciencia de sí mismo, la presencia, facilitar el crecimiento espiritual, facilitar el perdón, facilitar la mediación, la escucha activa, facilitar el duelo, la musicoterapia y la biblioterapia. Todo esto ya tenemos taxonomía de qué podemos proceder.
Sin embargo, aún sigue que realmente justifiquemos cómo las intervenciones tienen un impacto medible. Voy a abordar la conexión fisiológica. Por ejemplo, todos sabemos y está sumamente investigado la conexión entre el sistema nervioso y el sistema hormonal. Como el acto de amamantar a través de la estimulación sensorial propiamente del pezón ayuda la estimulación de la producción de la oxitocina y de la prolactina a través de la eyección de los conductos galactófaros y propiamente la eyección de la leche, relación nerviosa, relación hormonal. Y eso hay bastante evidencia científica. Hablemos de un punto de vista del corazón. Hay investigación de más de 20 años, pero no tanto, que demuestra que el corazón tiene toda una red de sistemas de nodo sinusal, nodo auricular, haz de His, ramas de Purkinje. Y siempre que hay un estímulo eléctrico, lo acompaña un estímulo electromagnético. Pero ya podemos medirlo a través de los magnetómetros de alto espectro. Y hay imágenes que demuestran que el corazón tiene el mayor campo electromagnético del cuerpo humano y cómo a través de un punto de vista electromagnética hace un arrastre a nivel celular en todo el organismo. La importancia que tiene el corazón, no solamente como un órgano propiamente de bombeo, como un órgano que va a dar la parte de la distribución, circulación mayor, circulación menor, sino también un abordaje propiamente energético. Esta imagen la tomé de investigaciones del Instituto de Matemáticas del Corazón. Menciona de que el campo eléctrico medido de un electrocardiograma es aproximadamente 60 veces mayor en amplitud que las ondas registradas en un electroencefalograma. El componente magnético es aproximadamente 5,000 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro y se puede detectar a través del squeak. Y aquí logramos ver esa imagen, la cantidad de arrastre electromagnético medible. Esto es ciencia. Desde un punto de vista, este tipo de investigadores como Marcanti, Braille, Tomasino han correlacionado aspectos psicofisiológicos y lo han llevado a la parte propiamente de cómo poderlos medirlo. En la primera imagen podemos ver el sentimiento propiamente de la frustración y el registro que nos da, comparación con la parte de apreciación y las ondas coherentes. Han analizado el amor, el agradecimiento, la compasión, el cuidado, la tristeza, la angustia y todo ese tipo de emociones tanto positivas como negativas. Todo a través de la parte de la medición electromagnética del llamado análisis espectral. Sin embargo, también ha habido de manera aislada otro tipo de investigaciones. Intuición. Pero como todo, en la parte propiamente tenemos que definir a través de constructos medibles. Se mide como el complejo conjunto cognitivo, afectivo y procesos somáticos interrelacionados en los cuales no hay intrusión aparentemente del pensamiento deliberado y racional. Conocimiento implícito, como fue la parte propiamente de un aprendizaje, en el cual ya hay casos muy documentados. Ejemplo, un bombero que dice, vámonos, esto va a pasar algo, y saca todo su personal. Probablemente algunas moléculas de gas han sido identificadas a través del bulbo olfatorio y le da algún tipo de mensaje.
Eso se puede, digamos, explicar bajo este tipo de fenómenos. Pero también hay una parte de una sensibilización energética. Las células también son receptoras de la gran cantidad energética ambiental y responden a lo mismo, sin que interfiera propiamente la parte racional. Y algo que es mucho más intrigante, la intuición local. ¿Cómo sabemos algo que va a pasar en un futuro? Ahí no hay algo sensitivo en ese momento. Tal vez no hay partes, sensaciones quimiorreceptoras, mecanocautérmicas, pero ya sabemos que algo va a pasar. Y por eso gran parte de las filosofías y de las religiones previas han abordado ese tipo de conocimientos. ¿Y qué dicen? Hay que ser compasivos con uno mismo, compasivos con el otro, con el prójimo. Hay que agradecer. Probablemente, qué sé yo, ese tipo de maestros de la humanidad tenían una coherencia cardíaca, pero a niveles potenciados, que eran capaces de poder comprender algo que en ese momento no estaba. Continuando propiamente con resultados de investigaciones, se ha demostrado de que hay una coherencia social y la sentimos. ¿Qué pasaba en el 2017, cuando fue lo del terremoto aquí en México? La mayoría de nosotros, me incluyo, estábamos con esa preocupación del otro. Desde nuestras trincheras estábamos trabajando, ya sea en ese momento como rescatistas, sacando las piedras, como enfermeros, aplicando vacunas contra tétanos, en los hospitales, en terapia intensiva, en la sociedad, a través de la colecta de víveres. ¿Y cómo se sentía el ambiente? Se sentía un ambiente diferente. Pues ya hay investigaciones que demuestran que cuando hay esos estados propiamente de compasión, amor, agradecimiento, cuidado, se genera un arrastre que incluso se refleja a nivel social. Disminución de los niveles de violencia comunitarios, mayor comunicación en la cohesión y mayor acción colectiva óptima. ¿A qué vamos con todo esto? Hay una sincronización fisiológica, pero también comunitaria, a través de conexiones positivas y relaciones con la sociedad. Pero este tipo de iniciativas ha ido más allá y se preguntan, ¿realmente como sociedad podemos interrelacionar y cambiar estos campos energéticos con el planeta? La Iniciativa Global de Coherencia, lanzada en el 2008, en el cual hay 100,000 personas involucradas con el objetivo de determinar los efectos de las respuestas emocionales colectivas que se reflejen en los campos electromagnéticos de la Tierra. Sí sabemos que a nivel, digamos, marea, tiene un impacto propiamente terrestre. La Luna a través de las mareas, las ondas propiamente solares a través de incremento del estrés propiamente humano, pero viceversa. Como humanos tendremos algún tipo de retroalimentación, tanto positiva como negativa, hacia el exterior. Y siguen investigando. A través de todo este tipo de conocimientos, desde un punto de vista de referencias teóricas, en el cual las enfermeras siempre han dicho de que tenemos que cuidar el espíritu, el alma de nuestras personas, de nuestros pacientes. Y al decir, hay evidencia científica que ya previamente demostré, ¿qué hicimos? Unimos y dimos un significado a través de una búsqueda de 104 referencias de artículos de investigación, 19 libros, 25 capítulos de libros, 59 artículos de investigación,
O sea, realmente fue un abordaje bastante amplio entre 2017 y 2018. La mayoría de las investigaciones eran en otros idiomas, pero pues tenemos tecnología que pudimos trabajarla. Y generamos la siguiente hipótesis. El cuidado espiritual es objetivo, se puede medir su impacto fisiológicamente, evaluando la coherencia cerebro-corazón a través de la monitorización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el campo electromagnético del corazón durante y después de la administración del cuidado espiritual. Y generamos dos referentes empíricos. Cuidar con el corazón coherente, como todo acto humano de presencia terapéutica motivado por la compasión del sufrimiento espiritual y la intención de brindar un cuidado amoroso, en el que la persona dadora de cuidado se encuentra en un estado de coherencia cardíaca. Como han dicho los anteriores ponentes, tenemos que empezar por uno mismo, siendo compasivos con uno mismo, ser agradecidos de lo que da, de que la presencia en ese momento sea terapéutica y generemos nuestro campo electromagnético de nuestro corazón, un arrastre con el campo electromagnético de la persona que estamos cuidando. Y el otro referente empírico es cuidar para promover el corazón coherente. Como todo acto humano, aquí entran las intervenciones del NIC, pero hay que ser muy conscientes y tomando la evidencia científica. Por ejemplo, si está demostrado que trabajar la religiosidad en personas, en mujeres que acaban de tener un aborto, favorece el incremento de suicidio, pues ¿para qué lo hacemos? Pero si está demostrado que trabajar la religiosidad en aquellas personas totalmente, que dan una perspectiva, un significado de vida a Dios, pues lo trabajamos. Saber cuándo sí y cuándo no. Ese es el arte. Conocer la evidencia, conocer propiamente qué dice la ciencia, pero conocer la cultura y tener ese arte como enfermeros para este tipo de abordajes, fomentando y fortaleciendo la creación de un significado de vida, sentido de existencia, conexión con los otros y con el todo, promoviendo el amor, el cuidado, el agradecimiento y la compasión hacia sí mismo y hacia el todo. Y para conclusión, ya nos falta, esto es una investigación que realmente vamos en una fase inicial, porque sí queremos hacer investigación en el campo. Primero trabajar con la enfermera para que genere coherencia, después investigar en ese momento, tal vez estoy en cardiología, y previamente mi enfermera ya ha trabajado consigo misma todos los referentes empíricos. Ahora, utilizar el electromagnético de alto espectro, ver con variables fisiológicas, pero aún nos falta mucho trabajo. Pero de que se puede, se puede. Y de que se puede personalizar, se puede operacionalizar. Primera premisa, la enfermería como disciplina reconoce la espiritualidad como parte inherente a la condición humana y como fenómeno que influye en la salud. Para atender tenemos todo el abordaje, proceso de atención en enfermería y la taxonomía. Segunda premisa, ya tenemos evidencia concreta a través de la neurociencia, psicofisiología, fisiología y biofísica. Tercera premisa, proponemos estos dos referentes empíricos: cuidar con el corazón coherente y cuidar para promover el corazón coherente. Y la cuarta premisa, si se pretende que la espiritualidad y el cuidado espiritual sean estudiados como fenómenos de interés científico, es importante un abordaje de una reconceptualización y a través de descriptores propiamente
para dar ese referente cuantitativo, cualitativo, y lo que queremos es un enfoque más integral, un enfoque mixto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No? Bueno, le damos las gracias al maestro Néstor por esta aportación. La Asociación Mexicana de Enfermeras Unidas le da las gracias por este cambio, maestro, y por tu participación. Muchísimas gracias.